dice que lo que hace grande un juego es la cantidad de contenido que tiene. Yo creo que no. Lo que realmente hace grande un juego es la historia que eres capaz de crear dentro de él. Cada historia es única. Y ni yo pensé pasar por lo que pasé cuando decidí empezar esta travesía. Y por razones que aún me cuestiono, decidí invertir, o desperdiciar, según a quien le preguntes, 100 días en este juego. 100 días tomando decisiones cuestionables, sobreviviendo al caos, reconstruyendo lo que destruye con mis propias manos y convenciéndome de que solo 5 minutos más era una excelente idea. ¿Valdrá la pena? No tengo idea. Pero si al llegar al día 100 esta aventura logra convertirse en una historia digna de ser contada, entonces habrá valido cada minuto. O al menos eso me repetiré para poder dormir tranquilo. Así que ponte cómodo, porque esta historia apenas comienza. La historia comienza en un prado como cualquier otro. El juego no tiene tutorial. Bueno, sí tiene, pero yo me lo salté. Igual no debe ser muy difícil de entender lo básico. Eso pensé en el momento. Me equivoqué gratamente. Esos pequeños con máscara ambu son mis empleados, o esclavos, como quieran llamarlos. Yo les digo que hagan algo y ellos lo hacen. No se ve que tengan mucha motivación, la verdad. Como dije, me salté la intro. La verdad es que traté de poner atención, pero el sonido estaba muy saturado. Empiezo recolectando comida y materiales, lo básico de cualquier survival para mantener a todos con vida. En un momento decido ocupar mi poder absoluto sobre ellos para minar todo el terreno posible. ¿Por qué? Bueno, porque puedo. Además, no se quejan haciéndolo. Sí, ahora que saqué todo el terreno inservible, voy a construir sobre él. Lo pensé mucho y pensé hacer una terraza de chill para que tomen sol y se sirvan una caipiriña. ¿Ven? A pesar de que entienden perfectamente cuál es su lugar, igual les doy sus lujitos. Después de 3 noches frías, decido que ya es hora de construir una casa. Claro, con una ballesta en el techo, no puede faltar. ¿Para qué? La verdad es que no sé, pero por algo el juego lo tiene. Después de mucho texto, de mucho lore, aprendo algunas cosas. Resumen rápido. La luz hace que sean más felices y eficientes, así que luces por todos lados. También puedo decidir dónde poner las zonas de almacenaje y los cultivos para mantener todo más ordenado. Y esto de acá es el núcleo, y si se destruye, bueno, el juego se acaba. Más o menos eso es lo básico del juego. Dije, no debe ser muy complicado hasta que descubrí el árbol de puntos. Sí. Más texto. Ya me sentía jugando Path of Exile. Como la primera casa fue un éxito, decidí construir otra. Pero esta vez con 2 ballestas. Ya saben, por si acaso. Todo iba muy bien hasta que llegó el día 6. De la nada apareció el Tsukuyomi infinito. Todo se puso rojo. Empezó una música alarmante que no me dejaba ni pensar qué estaba pasando. Cada segundo parecía una agonía, porque la tormenta iba dañando a mis esclavos y a todas mis estructuras. Bueno, parece que sí era importante verse el tutorial. Después de varios momentos de agonía descubrí la verdadera naturaleza de las cosas. Al parecer, no puedo pasar muchos días en el mismo lugar. Así que después de apretar todas las teclas, salió este árbol con patas a moverse. Bueno, al menos ya me sentí un poco más tranquilo. La tormenta dejó de hacerme daño. Pero ahí entendí por qué existen las armas en este juego. Sí, era todo un desastre. Al parecer no sabía cómo hacer municiones y estos tentáculos voladores me destruyeron media base. Después de apretar todas las teclas, de nuevo, descubrí que existe el ataque manual. Pero ya era un poco tarde. Destruyeron la mitad de mi estructura y mataron a 2 de mis esclavos, quedando uno solo. En este momento no les voy a mentir. Pensé seriamente en borrar la partida y empezar de nuevo. Después de todo, si con 3 esclavos ya me había costado,
Con uno lo veía realmente imposible. Pero ese pensamiento desapareció apenas vi su rostro, lleno de convicción, de viveza, como si quisiera doblarle la mano al destino. Él tenía algo especial. Era cosa de tiempo para que le tomara cariño, así que lo bauticé como Tunita. Tunita dejó de ser un esclavo cualquiera, pasó a ser el esclavo a cargo. Trabajó con una viveza impresionante. No se detenía ni un segundo. Sabía que todo el asentamiento y probablemente el futuro de su raza dependía de él. Era cosa de verlo trabajar para motivarme y seguir adelante. Él lo hacía todo bien. Minaba como una bestia. Nada lo detenía. Juntos fuimos entendiendo cómo funcionaba todo. Descubrimos que prácticamente todos los materiales importantes estaban bajo tierra. Así que la habilidad minera que Tunita tenía nos venía de lujo. También descubrí cómo fabricar municiones. Bueno, mejor tarde que nunca. Decidí organizar mejor la base, y Tunita no se detenía ni un segundo. Apenas sí comía. Su hambre de victoria era lo que nos mantenía en pie, a mí, a él y al asentamiento completo. Cuando le quería dar un gustito a Tunita para que tomara un poco el sol y bebiera algo en la terraza, me di cuenta que ya no estaba la terraza. Claro, esto pasa por saltarse el tutorial. Al parecer, todo lo que se construye fuera del área del monstruo se destruye en cada mudanza. Eso yo no lo sabía hasta después de grabar el video y leerlo. Igual no debe ser muy difícil de entender lo básico. Pero bueno, Tunita no necesita nada de eso. Él es un fuerte guerrero y un minero innato. Estaba un poco nervioso, ya que sabía que se acercaba la noche del próximo ataque. No podía fallarle de nuevo a Tunita. Él confiaba en mí y yo confiaba en él. Así que con todo listo, marchamos. Y ahora ya con las ballestas totalmente cargadas, los pulpos de anime ya no tenían ninguna oportunidad contra nosotros. Yo estaba preparado para luchar. Tunita estaba expectante, pero aún así no dejaba de trabajar y seguía fabricando municiones, y funcionó. Cada carga de ballesta era precisa. La artesanía de Tunita nos mantenía en pie. Esta vez apareció otra ronda de pulpos, pero ya no serían nada contra nosotros. Estábamos en total sincronía. Tunita cargaba las ballestas apenas nos disparaban, y fue ahí, con las almas obtenidas, pude conseguir un nuevo compañero. Lo nombré como resucitado. ¿Por qué? Bueno, porque resucitó. Ahora con Tunita a cargo dirigiendo al nuevo esclavo, nada nos detendría. Tunita lo entrenó lo mejor que pudo, pero él no era Tunita. Era cosa de tiempo para que apareciera otro mandado de Tunita. Y así ya volvíamos a ser 3. La base crecía a pasos agigantados. Tunita los guiaba por la mina y dirigía las obras. Bueno, algunas obras no salieron muy bien, pero Tunita pudo corregirlas. Cuando llegó la próxima mudanza, salimos otra vez. Pero ya no eran rivales para nosotros. El refugio que habíamos construido era muchísimo mejor que el anterior. Eso nos dio confianza, tanto a mí como a Tunita. Con otro mandado más, esto no paraba de crecer. Y junto con la base, también crecía la confianza de Tunita. Esto no podría salir mal, ¿cierto? Bajo el mandado de Tunita, se construyó la gran casa, la que dirigiría los futuros ataques. Un diseño específico y estratégico, según nosotros, no podía fallar. Cada construcción, cada mejora, cada nuevo esclavo, solo nos hacía más grandes. Apenas el día 20 y parecía que la base iba viento en popa. Pasaron los días y cada vez tomaba más forma. Ya teníamos sección de almacén, nuevas casas, nueva zona de cultivo, hasta que apareció un mensaje que pasé completamente por alto. No le di importancia. Mi ego, junto con la eficiencia de Tunita,
me cegó. Solo teníamos una meta: construir la base perfecta. Y para eso había que trabajar, y no parar nunca. Los enemigos ya no eran un problema, pero Tunita sí se dio cuenta del verdadero peligro. No quedaba reservas de comida, así que, junto con sus esclavos, decidió construir enormes zonas de cultivo, dentro y fuera de la base, lo suficientemente grandes como para alimentar a todos. Y así Tunita siguió trabajando. Era implacable. Yo no lo sabía, pero se estaba muriendo de hambre por dentro, y aún así trabajaba como nunca. Pero toda desgracia llega a su tiempo, cuando menos lo esperas. A segundos de poder cosechar todo lo que con tanto esfuerzo había plantado Tunita para alimentar a sus camaradas, ocurrió. Tunita, después de un arduo trabajo sin cesar, no pudo más y dejó este mundo. Todos sus camaradas lo siguieron, como si supieran que sin él ya no eran nada. Él les enseñó todo, les contó su historia, cómo sobrevivió a la gran masacre, cómo levantó la base desde cero completamente solo, y de un momento a otro ya no quedaba nadie. Para mí ya no tenía sentido seguir. Recién iban al día 27 y ya lo había perdido todo. Aún así, decidí que si iba a caer con honor. Eso habría querido Tunita. Así que decidí emprender la mudanza yo solo. Sin esperanzas, con municiones limitadas y sin nadie que las pudiera recargar. Sabía que era cosa de tiempo para que mi fin llegara. Hasta que después de la primera oleada veo una luz, una nueva alma, un esclavo. Era mi salvación. Aún así, yo sabía que no era tarea fácil. Las municiones eran limitadas y con un solo esclavo recargándolas podía no ser suficiente. Pero yo vi una luz, una oportunidad, y la tomé, porque se lo prometí a Tunita que daría todo de mí para sacar esta base adelante. Y logramos sobrevivir. Pero no era lo mismo. Yo entendía que en este reto se iba a presentar dificultades, pero jamás pensé perder a mi camarada de esa forma. Debía seguir adelante con esa nueva generación, pero no podía dejar de verlos con otros ojos. Era una generación que no vivió lo mismo que Tunita. No sabía lo que era el sufrimiento. No sabían lo que era el hambre. Ellos solamente se dedicaban a cosechar lo que otros cultivaron y a llenarse el estómago con comida. Su principal preocupación era ver el plato de comida lleno. Ni siquiera tenían la fortaleza de ir a minar solos. Así que los llamé la generación de cristal. No me quedaba de otra. Debía seguir mi aventura con esta nueva generación. Y aunque no me agradaran, ni yo a ellos, entendíamos que nos necesitábamos. Día tras día la base era más imponente. Una defensa implacable. Los enemigos se hacían más fuertes, pero los vencíamos con facilidad. De a poco aparecían más integrantes de la generación de cristal. Los avances no paraban, los recursos abundaban, ya no existía la hambruna, y lentamente hasta le perdieron el miedo a meterse a la mina. Se veía un futuro prometedor. Fueron días de farmear y mudarse sin cesar. El almacén ya no daba abastos y nuestra confianza estaba por los cielos.
eso nos pasaría la cuenta. En la siguiente mudanza, las fuerzas enemigas eran cada vez más fuertes, y eso dañó la base. Aunque el daño no fue significativo como en otros ataques anteriores, esto fue un llamado de atención. Sabíamos que un ataque igual o peor podría destruir lo que tanto nos costó. Esto hizo colapsar a la generación de cristal. No podía pasar por eso de nuevo. Así que volví a mundos anteriores a farmear. La dificultad era un poco menor, pero no insignificante. Gracias a esto descubrí que cada mundo que no visité anteriormente puedes conseguir distintas almas y minerales en abundancia. Fueron días y días de farmeo. Cuando menos me di cuenta tenía tantos personajes como para hacerme un colegio. Los almacenes ahora eran de piedra y hierro, mucho más resistentes. Las armas ya incluían lanzacohetes y cañones. Ya no éramos una base para subestimar. Después de tantas victorias y cuando ya empezaba a encariñarme con estos esclavos, ahí los vi. Como si fuera una burla ante Tunita, estaban todos haciendo fila para buscar comida. Yo no lo podía creer. ¿Cómo podían vivir con tanta comodidad? Mientras el colonizador Tunita minaba como una bestia, completamente solo y sin ningún gramo de comida para levantar este asentamiento en el cual ellos se regocijan. En cambio, esta generación hacían fila para poder repetirse el plato. Bueno, tampoco podía culparlos, pero sí odiarlos. Ellos nacieron en la abundancia, con tecnología, una base consolidada, grandes huertos y una familia enorme. Pero ya nos acercábamos al día 100. La base era completamente sustentable. Aunque yo quería algo más. Quería superar ese reto. Derrotar a esos enemigos que un día casi destruyen nuestra base por completo. Así que me alisté y salí a la guerra. El nivel de dificultad era de 2. Era aún mayor que el nivel que nos hizo retroceder en ese entonces, donde casi perdimos todo. Pero esta vez la historia era distinta. Sus ataques ya no nos afectaban igual. Teníamos materiales para reparar al instante las construcciones. Los edificios eran más resistentes. Las defensas disparaban más rápido y mucho más fuerte. No fueron rivales para nosotros. Y ahí lo vi, al primero de la generación de cristal, dirigiendo a sus hermanos, recargando las armas, fabricando municiones sin parar. Este triunfo también fue gracias a él. Así que era hora de ascenderlo. Desde hoy, ya no sería generación de cristal, será el Señor Cristal. Y así llegamos al día 100. Con el Señor Cristal derrotando a las fuerzas que un día nos hicieron temblar, pero sentía que nos faltaba algo. No podía terminar así. Necesitaba ir más allá, superar un límite que jamás pensé alcanzar. Así que junto con el Señor Cristal decidimos embarcarnos en una última incursión, con una dificultad todavía mayor. Antes de partir, el Señor Cristal me dijo que ya estaba cansado, que probablemente este sería su último viaje, y me pidió un favor, que trajera a este mundo un último integrante de su familia, el cual llamó Esperanza. Él sería la esperanza de esta nueva generación, una generación que no estuvo desde el principio, pero prevaleció. Una generación que a pesar de haber nacido con todo, hizo hasta lo imposible por sobrevivir y asegurar un nuevo mañana. Acepté su pedido, y pocos días después del nacimiento de Esperanza, partimos. La preparación no fue la mejor. El Señor Cristal insistía en que debíamos salir cuanto antes.
no sabía cuánto tiempo más seguiría en este mundo. Y así fue. Partimos a la última incursión. No les voy a mentir, ese nerviosismo volvió. Los enemigos eran mucho más fuertes de lo que imaginaba. La generación de cristal no dejaba de trabajar, reconstruían al instante, recargaban las ballestas y cañones sin parar, pero los enemigos tampoco terminaban nunca de atacar. Nunca pensé observar una batalla así, inigualable, la viveza, la garra de pelear de esta nueva generación. Parecía incluso heredada de un ser que jamás conocieron. Pelearon con garra y uñas, no se detuvieron. El enemigo era muy fuerte, pero eso no los intimidaba. Lograron destruir la casa que dirigía el ataque. Con ella se fue la mitad de nuestras ballestas. Las municiones empezaban a escasear y la batalla se veía cada vez peor. Con la mitad de nuestras fuerzas menos, parecía una batalla perdida. Sin embargo, eso no intimidó ni bajó la moral del equipo. Todo lo contrario. El señor Cristal tomó el mando y dirigió a todos sus camaradas. Los dirigió, aunque llegaran enemigos uno tras otro, cada uno más fuerte que el anterior. Pero el señor Cristal, junto con sus camaradas, no desistían. Bala tras bala, solo pedían una cosa: que el enemigo cayera antes que ellos. Cada segundo que pasaba era una munición menos, y eso lo sabía el señor Cristal. Después de estos 100 días, todo dependía de esta batalla. Y entonces, con nuestro último aliento, como si todo hubiera estado calculado, salió el sol. Lo logramos. Fue una sensación difícil de explicar. Ese alivio de sentir que le cumpliste una promesa a un amigo, de llegar mucho más lejos de lo que alguna vez creíste posible. Y cuando pensé que al fin teníamos un momento lindo, que al fin había conectado con esta nueva generación, al igual que conecté con Tunita, con su garra de victoria y su garra de pelear, el señor Cristal ordenó a todos establecerse y construir un gran cultivo, el cultivo más grande jamás visto. Bueno, ¿qué más le podía pedir a la generación de cristal? Y antes de volver al trabajo, me dijo sus últimas palabras. Yo guiaré a mi gente, mis días están contados, pero les enseñaré todo lo que sé. Y quizás algún día podamos ser tan buenos como tu amigo Tunita, del que tanto me hablas.